Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos con la palabra del Señor. Hoy ya podemos decir Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Hemos celebrado este 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Estañan de ella, Guatacuria lleva 4 domingos hasta el domingo pasado, que fue el cuarto domingo del tiempo de preparación de Adviento. Y hemos celebrado este jueves 25, Feliz Navidad, el nacimiento. Peñán de Yara, lleva hoy mañana de Abuitebe. Y lo primero, queridos amigos, que la iglesia nos ofrece en este domingo es celebrar a la Sagrada Familia, porque ahora ya somos familia. Jesús, José y María. Y vamos a entender el camino pedagógico que nos ofrece la iglesia. La iglesia nos está diciendo, en una familia, queridos amigos. Qué importante. Estamos mirando desde un aspecto justamente de la encarnación. Y ante ella, Emma Curia lleva que la encarnación quiere decir que Dios se hace carne, Dios entra en nuestra realidad. Hoy, que venían de Pirebe, entra en nuestra cultura, entra en nuestra historia, se hace carne, se hace igual a nosotros. Y por lo tanto, si se hace igual a nosotros, aquí lo que la iglesia está reflexionando y nos está diciendo es que y va a crecer en la familia. Queridos amigos, este es el sentido profundo de la teología que hoy nos está ofreciendo la iglesia. El día de la Sagrada Familia, el domingo de la Sagrada Familia, es para que entendamos que el Cristo, el Salvador, el Mesías que ha nacido en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestra sociedad, upea ñande manteñamonga cuata. Hañamonga cuata por tenemos que hacerlo dentro de una comunidad. Esa es la verdadera familia. Quiere decir que entero betea ñande ave yamba apota yapota peika tumie o cacua hanua comitacua. Leemos del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 3, versículos 3 al 7 y luego del 14 al 17a. El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros, el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará a cuenta de tus pecados. Palabra del Señor, queridos amigos. Esta lectura entonces nos invita a mirar esta función tan importante del papá y de la mamá. Con alañandese, alañanderujina lleva. Y todo lo que significa esa familia, ese gran clan, ya es peupeixa, lleva aquí la tribu. Más veña de la ñajenduana, más veña de la ya respetada. Por eso el temor de Dios, queridos amigos, nos dice desde el comienzo se manifiesta ¿dónde? Y se manifiesta en nuestros mismos padres. Umio me eva de cueñande, umi, ojicuabo vagina, el amor de Dios. Yacá cuaponajangua. Y por eso comienza diciendo, el Señor honra al Padre en los hijos.
en los hijos. Es la forma, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque cada papá y cada mamá tiene una responsabilidad demasiado grande para transmitir los valores del Evangelio. Pero cuando hablamos del Evangelio, ñandé enseguida más ya calculáis y nada, ya bueno, esto es desde el aspecto religioso, del aspecto bíblico. Cierto, todo eso es muy importante. Pero no nos olvidemos, queridos amigos, que estamos en la Navidad. Y cuando hablamos de Navidad estamos hablando de encarnación. Y cuando hablamos de encarnación quiere decir, queridos amigos, que Dios se manifiesta justamente en nuestra carne. Upeago dice la encarnación. Upeago dice entonces, va esa peñan de yarala, oye cualcajo ñeme eñan de oye cuagoñan de. Ahí está. A través del amor que nosotros recibimos de Dios a través de nuestros padres. A través de mi mamá, a través de mi papá, a través de mi abuela, a través de mi abuelo, a través de mis tíos, a través entonces de esta gran familia, queridos amigos. Y a esto nosotros le llamamos comunidad. Esa pequeña familia que es de sangre, después se va agrandando un poquitito más en una familia que es, en el Antiguo Testamento, ellos hablaban del clan, de la tribu, y eso se va agrandando siempre más. Y así llegamos hasta la humanidad entera. Entero betea entonces ñandé, ye pitazoana hañamba apona ñon die paiga to hangwai se peñandera pisa, ye esa kwa peñandera pisa ve yo kakwa. Hamba esa peñande yara ome ñandé. Peimboraljú, va eso me ñandé, peja hoy potá ñandé, ya kakwa pona hangwa, ahí está. En el amor que se manifiesta a través de los padres. Y por eso dice que el Señor verdaderamente honra al Padre en los hijos, en los hijos. Porque ñangarecoese, o ya por la y por la mía. Respalda la autoridad de la madre sobre la prole. La madre, ñandega tuvo, ya el juez te digo, y peñan de se lleva. Añandega tu ñame en baiteo y hei catumia y peñan de se. Pe, upea, ya recibía cuishuía lleva. Y así entonces dice que nosotros tenemos, queridos amigos, ese amor tan grande hacia nuestra mamá, pero que es el amor que Dios nos está manifestando a través de esta familia. Y ahora ya viene de nuestra parte. Dice, el que honra a su padre queda limpio de pecado. Acumula tesoros el que respeta a su madre. Cuando entonces ñandé, imagina ñamañá, va ella pañandé, ñame. El amor que recibimos de nuestros padres le devolvemos de cierta manera. Porque se coge ella y entonces porque así recorriendo, se corre formal y esta vez aguajeo mi ógabe, algunas veces la abuelita o los ancianos muchas veces se quejan. Pese me voy peando hoy, pese me voy peando hacia de no hoy, pese me voy peando hacia ayuda y pese me voy peando hacia y ¿verdad? Entonces, queridos amigos, es importante que entremos dentro. Nuestros padres tendrán también y tienen sus limitaciones y sus errores. Porque algunas veces uno mira también dentro de la situación. Algunas veces es también por problemas ya de educación y de formación. A la prole no le dimos los valores y principios elementales y fundamentales ¿desde dónde? Desde Dios. Es decir, con valor, con y y claro que después nos quejamos. Se dan cuenta, queridos amigos, que es tan importante la presencia, ¿verdad?, del Evangelio, la buena noticia que desde chiquititos tenemos que infundir y poner en el corazón de los hijos. Pero eso hay que hacerlo vivir en la familia. Aniguen allá, hagan lo que yo les diga y no lo que yo hago. Pero famoso, queridos amigos, tenemos que ser nosotros los primeros en transmitir este valor de Dios, en transmitir lo que Dios nos ha regalado y por lo tanto también nosotros vamos a recibir ese fruto del amor de Dios a través de nuestros hijos, a través de nuestra familia, si nosotros lo hacemos bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical, como todos los domingos, y este es el último domingo del año 2025. Pero ya estamos en el año 2026 en la liturgia. Acá Opámana de primer ciclo, ¿verdad? O sea, todo lo que significa el tiempo de Adviento. Entramos ya en el segundo con la Navidad. Desde el jueves 25, esta noche es Nochebuena, ya es Curibe 24, y mañana es Navidad. Apeisañan de Yara o el 25, o Uñan de Abuitepe. Y desde ese momento, la Natividad, la Navidad. Pero Goan a Pemita, Peu, Ecuea llevan de Gatuila, Opitante, Upepe, lleva, sino que Ñandeña Monga, Cuana, Pemita, Pea. Pero ¿cuál es la estrategia que utiliza el Señor? La Sagrada Familia. Este es el sentido pedagógico, más de 2000 años que la Iglesia nos invita a entender. Y a través de la palabra de Dios en la Biblia encontramos muy bien, ¿verdad?, cómo un libro, que es un libro pedagógico, porque ustedes saben que la Iglesia, cuando escribe la Biblia, la Iglesia cuando va contando los elementos esenciales y fundamentales de la historia de la salvación, nos pone en primer lugar ese niño, ese redentor, que es la estrategia que utiliza Dios para sacarnos del pecado. Entonces ese niño que se ha encarnado también va a pasar igualito que nosotros por nuestra historia. Y ese niño tiene que crecer y tiene que formarse. Y ahí está, papá y mamá. Apalañas en duda en la primera lectura. Allá le lleguen, antes de ponaken, entonces, honrar padre y madre, en síntesis, queridos amigos, ese cuarto, ¿verdad?, mandamiento del Señor. Y en domingo de Yara, a través de esta segunda lectura en este domingo de la Sagrada Familia. Leemos de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, del 12 al 21. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor. Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro. Como el Señor los ha perdonado a ustedes, y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellos. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Queridos amigos, entonces aquí comienza en primer lugar a decirnos cómo tenemos que comportarnos dentro de nuestra familia, ¿verdad? Cómo tenemos que comportarnos en nuestra casa.
¿Cuál tiene que ser la relación? ¿O que es la vida cristiana, queridos amigos? El evangelio, la buena noticia, es decir, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Peñan de corazón me lleva. Peñan de yara la onaceno. Ñandere te puve lleva. Peñan de yara ouro añete. Teñan de apetebe. Y bueno, aquí está el camino y cómo tenemos que vivir. Primero dice ustedes, los que han sido consagrados a Él, con el nacimiento de Dios, con el nacimiento de Jesús, todos nosotros estamos consagrados a una nueva vida. Y andella Emacuri, que esto es un memorial, es decir, hay un recuerdo de hace 2025 años lo nace a Hueveñan de Yara. No. Memorial quiere decir que nosotros hoy lo hacemos presente, hoy lo hacemos realidad. Y por lo tanto, si Jesús ha nacido ya y está en medio de nuestro corazón, de nuestra sociedad, de nuestra familia, entonces, consecuencias, dice, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables, pacientes. Haben de ir de no sean corruptos, por ejemplo, pero mi hija tuña de yarga paitein. Porque todas estas cosas, queridos amigos, nos están hablando, porque uno es compasivo, compasión, compadezco, ¿verdad? Tengo ese dolor y esa pasión, sufro con, ¿verdad? Y entonces con esa persona. Entonces quiere decir que nos tiene que cambiar, nos tiene que hacer diferentes. Tenemos que ser magnánimos. Lo magno quiere decir lo grande. Tenemos que tener un corazón grande, quiere decir. Una mentalidad grande. O que dice la magnánimo. Entonces ña mañana, cacuaña mañana. Indica tú la estrechar el corazón para un grupito, para una secta, para un grupito ahí pequeñito. No. Esta es la universalidad de nuestro corazón. Ahí entonces ya tenemos que mirar toda la realidad de nuestro país, toda la realidad de nuestra gente. Él hace Navidad la ñan de Yaragua una sea Shesu, Sheru, Sherogami, Ave, Seracuera, Semenbucuera o lo que sea, Pepe Opa, la Navidad. No. El nacimiento, la verdadera Navidad, nos tiene que llevar a la magnanimidad, es decir, a la grandeza del corazón. Abrir los ojos hacia los demás. Al mismo tiempo, queridos amigos, dice, tenemos que ser humildes. Vaya. Y porque sabemos que somos humus, somos tierra, somos polvo, y que al polvo hemos de volver. Y de ahí viene la palabra humus, humilde, ¿entienden? Humanidad. Queridos amigos, y esto solamente es cuando nosotros le tenemos a Cristo en nuestra vida. Da yareco y allá veñan de yara, peñan dereco bebe, entonces vamos a ser soberbios. Vamos a querer ponernos por encima de todos. Y vamos a ser vizcachos. Vamos a ser bondajados, todo lo que ustedes quieran ponerle como cuestión negativa de la vida. Y por lo tanto, queridos amigos, después continúa, ¿verdad? Sean afables, sean pacientes. Pero continúa con otro elemento que subraya San Pablo. Sopórtense mutuamente. Jamás porque esto pues es historia de salvación. Upea dice peñan de Yara, hoy que vean de Pireve, upea dice que la transformación se dará a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia. Daí cope una vez minte pella aña cambia pama la añan de historia. Cuál dice entonces, queridos amigos, que tenemos que ser capaces de mirarnos, de entendernos, de trabajar juntos, de ser honestos, queridos amigos, porque esa es la única manera de poder ayudarnos, de soportarnos los unos a los otros para construir el reino de Dios, ¿entienden? Porque no todos estamos en la misma situación. Hay muchas desventajas, lastimosamente, a causa de nuestros pecados. Hay muchas desventajas entre nosotros porque nosotros no hicimos bien la tarea. Apeare con la ñande yara, ñande güero mandu, a llegar y ñande, dale fuerza, ayúdense, sopórtense, anímense, ayúdense, porque todos tenemos que entrar en ese mismo nivel, porque le tenemos a Cristo y todos somos iguales ante el Señor. Y así continúa. Cuando ustedes, dice, tengan quejas contra otros, como el Señor los ha perdonado a ustedes, entonces también perdónense mutuamente. Quiere decir, queridos amigos, que también ante nuestros errores, porque entero betea yarecola y bahía, dajecola entero betea la 100% ñaime ubebejina lleva, como gente maoy el number one. No. Algunas veces eso que dicen que nambre gente maoy la 100%, upea la vaiveo ya página.
¿Entienden? Entonces, queridos amigos, es muy importante el mirar retrospectivamente, ¿verdad? O sea, mirar desde atrás y mirar de todo lo que nosotros fuimos dejando. Lo retrospectivo, queridos amigos, quiere decir evaluar. Apea ñandeña mañana ya está bueno, Señor. Coanga eñe saco itas añemon bareteta para salir adelante y para ofrecer lo mejor de mí mismo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. De año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa ñande yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este día en que, como solemnidad, celebramos a la Sagrada Familia. Amba europea la Iglesia como pedagogía o Ñande a la Sagrada Familia en este domingo, enseguida después de la Navidad, porque comita una ceba de cueja Ñande ya es la una ceba de cueja Ñande con asome Ñande te pube en nuestra mentalidad, en nuestra comunidad. Entonces upea Ñande Ñamonga cuara. Y la iglesia te dice, ¿saben qué? O mejor dicho, la Biblia, porque la iglesia, la comunidad, eclesia quiere decir eso. La comunidad reflexiona y dice, pemita, peamoloca cuadajina, en la comunidad. Y la comunidad más pequeña, la responsable, ¿cuál es? Papá y mamá. Así es que la familia es demasiado importante. Pemita una seba cueña, neñamonga cuadajina, ese Jesús que nació en mi corazón y en mi vida, ahora va a crecer en mi propio corazón y en mi propia vida. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15 y luego 19 al 23. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero, habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había dicho
el profeta, se le llamará Nazareno. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Hay una primera partecita después de que los magos, dice, parten, ya enduma, curia lleva, ya ema, curi, va, evaloicoa, aquí. Los magos vienen, visitan al niño Dios, se van por otro camino a Pepe y por Sigma Herodes. Hemos celebrado, ¿verdad? Y hoy también, en este día que coincide justamente con el Día de los Santos Inocentes, ¿verdad? La persecución de Herodes. Y entonces el ángel dice, se le aparece a José en sueños, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Queridos amigos, desde aquí podemos reflexionar y podemos decir el rol, el papel de la familia. Hoy en día, queridos amigos, tenemos tantos, entre comillas, Herodes en la vida. Los que te ofrecen la droga, los que te ofrecen la caña, los que te ofrecen el viroreí, los que te ofrecen el contrabando, los que te ofrecen ser nepo baby. O mi agato yuca y tema hoy porque no va a poseer más o corazón de más batei, ha miao continúa en la pero vemos a miao para nada. Moquín baite pantalla, ye pagaimi, veamos los medios miao quien va de iban va bebé. ¿Quién le da seguimiento? Seguimos lo mismo. Queridos amigos, hay muchas cosas que el Señor hoy nos está llamando a cambiar y a mejorar. Pero upea, ñandeña mongacuata, ahí está. Si Jesús nació en el corazón, somos nosotros los que vamos a comenzar a cuidar de estos niños o de este niño, de este Jesús que nació en mi vida. Y por eso, todos estos Herodes que tratan de matar la vida espiritual, los principios y los valores en la vida de nuestra sociedad, entonces, hay muchas cosas, como decíamos, lleva acá, de obispo, ¿verdad? Y en su sabe, me sabe, y malo mitad lleva, la coimami, sino que han a ver mesa arima hoy ya haya discutido hoy abiertamente. Bodo vale la libertad, bodo vale pean, bodo vale amor, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, todo esto quiere decir que para que exista cambio hay una gran responsabilidad de quién. Y nosotros los mayores que estamos caminando, nosotros que decimos cada uno, papá, mamá, comunidad, la madurez en la vida cristiana, ñandeco ya era, allá esa cara, añañepia, yo que cuera lleva entero betea para que los valores y los principios de la honestidad, del amor, de la sinceridad, del crecimiento espiritual se hagan realidad en la vida de nuestra sociedad, es decir, en la vida de nuestra familia. Queridos amigos, es tan importante y tenemos que reflexionar. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Huye del mal, huye de aquellos principios desgarradores, negativos, asesinos para la vida de nuestra sociedad, para la vida de nuestros hijos. Huye, huye, le dice a José. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Herodes, ya dijimos, hay tantos Herodes, tantos antivalores que quieren matar a nuestros niños. Ahora viene la segunda partecita, queridos amigos. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Solamente dos cositas quiero aquí subrayar, queridos amigos. El hecho de la obediencia, pero rápida, de parte de José. Nos han oído enseguida, porque oye esa cuagüe. Hoñanduina o hendúa lleva, peñan de Yara y Ashube, el Shema Israel. Estamba iba ahí o ahí, ave, ñande abudebe. Nañañangare coino. Si no le cuidamos a nuestros hijos, ciertamente que ese Herodes le va a matar. Y entonces dice, esa misma noche tomó al niño. La noche, ustedes saben que en la Biblia siempre el Hoshech, es decir, la oscuridad. Todo esto, queridos amigos, significa el mal. Y quiere decir que para José también no es que todo ya era bien claro, ¿verdad? No era la luz y la iluminación, sino que él también se sorprende. Dale fuerza, huye y llévalo. Y aún estando en esa oscuridad, aún estando sin comprender bien lo que el Señor le está diciendo, él toma al niño
y a su madre y parte hacia Egipto. Egipto para nosotros, queridos amigos, significa el lugar de la lucha, porque ese fue el lugar, ¿verdad?, donde estuvieron esclavos los judíos. Entonces, queridos amigos, el Egipto para nosotros quiere decir que es el lugar del empeño desde donde nosotros vamos a tener conciencia de que hay un Dios que nos quiere, un Dios que nos hace despertar conciencia a pesar de que entramos en el duro trabajo de cada día. Huye hacia Egipto, es decir, huir hacia el desierto. Es el lugar donde nosotros vamos a encontrarnos con el Señor. Upe veñan de yara lleva ñane a toita ñane noita heita ñane dale será. Epo hague será. Epaque. En el sufrimiento, en la lucha, en el dolor es donde nosotros tomamos conciencia de una presencia de Dios que nos quiere. Allí permaneció en la lucha. No es que nos dejamos vencer con facilidad, ¿verdad?, ante el dolor o la angustia del Egipto. Y eso hasta la muerte de Herodes. Es decir, queridos amigos, después de haber madurado. Nosotros entonces tenemos que educar a nuestros hijos hacia el camino de la madurez hasta que muera Herodes. El morir Herodes quiere decir que tu hijo ya está con las capacidades para luchar y vencer él ahora al Herodes. Que mate a ese Herodes que lo quiere desviar del camino. Queridos amigos, es una misión demasiado grande y por eso celebramos a la familia. Por eso celebramos entonces este día, en esta solemnidad, esta gracia que Dios nos da a la comunidad. Porque ñandeta jina lleva la ñamopo a peñan de familia mi. Ñandela ñamopo a tajina, umi ñandera ecuera, ñandera yicuera, ñandemembo ecuera, ñandeta mantese yo que ecuera. Pero Dios nos da toda la fuerza y toda la capacidad. Para eso, ya guapita ya calcula y sobre todo, ñañesuta ñañepomoita peñan de ya no debe, ñañemboeta ya yerueta y catujanguaisha, ñandea y peimbarete cuero vive con la fuerza de su espíritu, podamos vencer a todos los Herodes que se nos presentan en la sociedad. Volvemos enseguida con más ñandillara ñe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe Dominical. Hoy es la solemnidad de la Sagrada Familia. Allá examina entonces en este bloque que nosotros le llamamos Ñandillara Ñe Responde. Muchas preguntas que nos llegan y les agradecemos sinceramente. Algunos preguntan justamente en BASP Familia, en BASP Sagrada Familia Ñandilla SP.
lo que nosotros le decimos el Kadosh, ¿verdad? Es la fuerza, el Espíritu del Señor, esa consagración, pero ahora que es de la familia. La consagración, la presencia de Dios, la fuerza del Espíritu del Señor dentro de la comunidad. Ustedes dicen una sagrada familia. Así es que, queridos amigos, el pensamiento, la fuerza de Dios que permea nuestra vida de comunidad. Porque ñandendas hay 4 años y por eso somos familia. Familia quiere decir eso, comunidad, atuazú, oñondive, payema. Sino que es una familia que piensa, que vive, que se mueve de acuerdo a los proyectos, pero proyectos que tiene Dios para mi vida, proyectos que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, la Sagrada Familia, queridos amigos, en cuanto a la importancia, ya es amigo ave, formada por Jesús, María y José, es mucho más que un símbolo religioso. No es simplemente un símbolo. Ay, por ahí aquí tengo mi estatua de la Sagrada Familia, tengo un cuadro, todo como un símbolo simplemente añadica tú muchas veces ya pues está con ambiente. No, queridos amigos, va mucho más allá de un simple símbolo religioso. Encarna los valores fundamentales de la fe cristiana. Valores fundamentales de la fe cristiana. Entonces, esto es lo que tenemos que mirar. ¿Cuáles son, queridos amigos, estos valores fundamentales de nuestra fe cristiana y que sirven hoy de modelo para todas las familias? La peala ya es chata entonces. ¿Cuáles son estos valores fundamentales que nos tienen que servir a nosotros para que vivamos también de acuerdo a esta propuesta maravillosa que el Señor nos está haciendo? Y así entonces, queridos amigos, la Sagrada Familia sirve como modelo para todas las otras familias, mostrando cómo vivir en amor, en fe y lealtad a Dios. Amor, fe y sobre todo, queridos amigos, respondiendo a una gran lealtad a lo que hemos recibido y que recibimos de parte del Señor. Solamente es decir, en la familia. Mala los valores de ser una persona agradecida, de ser una persona honesta, de ser una persona religiosa, de ser una persona que busca principios y valores de servicio y de generosidad para con los demás. ¿Dónde aprendeu mía? A pegar con deroga, pues vender a aprender. Lande ne recibille peiramo. Landeroga, pues vea, pende si, pende gru, pende abuela o lo que sea, de tián, de tío, lo que sea, no bojasain de con a principios, con a valores, con a queridos amigos. Después, ya botila y endereza. Muchas veces hacemos agua en nuestra vida espiritual. Muchas veces, queridos amigos, no entendemos y no somos capaces, ¿verdad?, de servir, de renunciar. Y entonces nos volvemos egoístas. Ya es acá, peñan en baenante, coachen baena. Entonces nos volvemos angurrientos. Y esas son características, queridos amigos, de la propia vida. Así es que ya en tu ponana ya es chamba, peñan de yara las y añade. El mensaje de esta gran solemnidad de la Sagrada Familia trasciende el tiempo y la cultura, ofreciendo a los creyentes una fuente de inspiración para la vida y sobre todo para lo cotidiano. Es aquí entonces, queridos amigos, donde nosotros encontramos esta gran fuerza de Dios que se manifiesta y que se nos regala a nosotros. Ahora, una primera característica que tenemos que mirar hoy en esta solemnidad es que la Sagrada Familia es modelo de amor por una parte y por otra parte para nosotros es modelo de devoción. Amor y devoción. Es un ejemplo de amor incondicional y devoción mutua. Amor incondicional coiseina porque ñande siempre ñañe pia ambaite ñame ejanguaisha ñande me bucuera ñande familia peñande roga pupe la ipona vea peñande ye cuaja peñande lleva ya recibida después peñande yara y lo recibimos a través de nuestros padres. Normalmente, como dice el Evangelio, y se pregunta ¿quién es la madre
que si su hijo le pide pan le va a dar una serpiente o un escorpión, la lleva. O sea, esta es una forma de decir ese amor profundo. Ya hipotape y ponavea, peñan de roga, pues peñan de membecuera, peñuara. También, queridos amigos, así como sabemos la vida tan modesta de Nazaret, sin embargo, esa casa de Nazaret irradia, ¿qué cosa? Calidez y ternura. Primera cosa que tenemos que encontrar en la familia es la calidez y la ternura. Yo pienso, queridos amigos, que de por sí esto suele existir, ¿verdad?, en nuestras familias. A pesar de que hay también familias, queridos amigos, que lastimosamente no han vivido y no pueden vivir esto que estamos nosotros reflexionando, es decir, la calidez o esa ternura que necesita todo hijo desde el momento en que comienza a gestarse, comienza a vivir y comienza a preocuparse, ¿verdad?, de su vida, de relación en familia. Pero peañande, ya hay señande, peañande roga, puede manteñande, ya potasio yo que. María, a espaldas de una madre amorosa, dedicó su vida a la educación y el bienestar de su hijo. Entonces la niña dijo, a la Jesús, entonces la hoy lleva, no. Si se ha encarnado, quiere decir que entró en nuestra propia vida. Y que venían de pirebe, ya con la encarnación. Dedicar la Virgen María como madre a la educación de su hijo. Ya es la primera característica que como toda mamá necesitamos educar a nuestros hijos, estar presente. Lastimosamente, háganse yo que fuera lleva coñan de mundo, coñan entero de te aña va a entero de te allá disparan entero de te allá de aquí para allá ella para ahí veñan de membecuera lleva. Queridos amigos, ojalá que volvamos a pensar como comunidad, que volvamos a organizarnos como una verdadera iglesia, como una verdadera comunidad. Entonces, queridos amigos, ahí tenemos que equilibrar. Por eso, yo siempre digo que aquí hablar del bienestar de la sociedad, de todos nosotros que formamos la sociedad y formamos la iglesia, esto, queridos amigos, no es, entre comillas, como algunos piensan, dice, pero oye, llega más política. Si yo digo que tiene que cobrar mejor una familia, justamente es para eso, esa es una buena organización. De la familia, cuidado, lo ponado, la y sueldo ponado, etc. No va a ser necesidad que los dos salgan a trabajar entero de o sea, nambre las 3 de la madrugada, a las 4 ella para ir y me embecuera, oye, ya no sé con quién apeamos, pisa y cueve y de aquí para allá, queridos amigos. Jamás voy a ver que ñaño organizaba ahí. Da ya cobra ponay, dañan de sueldo ponay. Apega todas las otras cosas. Ya de boria juma hoy ahí, entonces ya mongaruana la escuela ventero con ya mongaruana la ya de mitad escuela, porque ya de sohuepan, ya ganay lo que se tiene que ganar. Si uno se organiza bien, si cada familia, por eso tenemos que mirar qué significa la familia. Eso vea. Ese quiere decir el estar bien. El estar bien quiere decir que toda familia pueda tener los valores, los principios y tenga lo suficiente, los recursos, queridos amigos, para hacer lo que hicieron José y María. Para que podamos educar a nuestros niños, educar a nuestros hijos. ¿Entienden, queridos amigos? Yo no sé por qué muchos se enojan porque se dice estas cosas, porque esta cosa es la organización. Japeago la ñandillara o eruañande, esta cosa es la buena noticia. La buena noticia es que el hombre se realice. Salvación quiere decir, queridos amigos, realizarnos como personas, tener valores y principios. Amoñan de omiaña aprender, añan de roga, puibe, peñan de sundie, peñan de rundie, peñan de abuelandie, peñan de roga, puibe, peñan de roga, ve. Y entonces por eso te está hablando. José, como padre terrenal, trabajó diligentemente para mantener a su familia, encarnando el ideal del padre cristiano. Ahora, ellos demostraron cómo el poder puede sanar y fortalecer, queridos amigos, los lazos familiares. Este poder de sanación que tiene papá, este poder de sanación que tiene mamá. Landesea landeró en el donde ya enterumba ema hoy copona lleva. Ya ahí te digo, digo peñan de sejañan de un día el año y mero ñaina. Entonces la educación, ese es uno de los valores principales y fundamentales, como decíamos, modelo de amor
y modelo de devoción. Un segundo valor, queridos amigos, que nos propone la Iglesia es que la fe es el centro de la vida de familia. La fe, el creer, el adherirnos. Justamente ¿en quién? Y nos adherimos y creemos en los valores y en los principios que papá y mamá me transmiten. Porque eso es así, queridos amigos. Por eso es que papá y mamá tienen que ser personas que viven profundamente su fe y que tienen que ser capaces de transmitir el valor de Dios. Porque la Shesea, la Sherundo, Huerecoino, a Dios en su vida. Entonces, ¿qué podemos esperar de estos hijos? Y nada. De tal palo, tal astilla. Pecheruja, pecheseo, yacache. Ahí va a estar entonces también condicionada mi vida. ¿Por qué piensan, queridos amigos, que el domingo, enseguida después de la Navidad, la Iglesia en su camino pedagógico nos ofrece y nos dice, hoy es la gran fiesta de la familia? El centro es entonces la Sagrada Familia. La historia de nuestra vida siempre está marcada por episodios que nos llevan a una confianza total ¿en quién? En nuestros padres, Y es ahí donde nosotros también le vamos a enseñar a nuestros hijos a confiar en el Señor. La andé entonces en Bojasai, nos andé hoy en confianza, entonces, claro que después tu hijo tampoco va a tener confianza, ni va a preguntarse, ni va a desear, ¿verdad? El valor religioso, el valor de Dios. Queridos amigos, entonces, Jesús mismo crece dentro de una familia. Jesús mismo obedece sin vacilar, ¿se dan cuenta? Si Jesús mismo lo hace así, entonces quiere decir que nosotros con mayor razón. Pero porque nuestra familia nos encamina y nuestra familia nos va ofreciendo todo lo esencial y lo fundamental. Ahora, esta fe de María es particularmente sorprendente. Al aceptar a la madre de él, abrazó una misión que guiaría la propia vida. Al abrazar los valores de su mamá, lo que María le está enseñando entonces, queridos amigos, Jesús mismo está abrazando un camino de salvación, es decir, un camino de redención. ¿Cómo es que el Señor nos va a redimir después? Y asumiendo el rol suyo, lo que Dios le estaba transmitiendo y lo que Dios le estaba dando a él, que era su propia vocación de redención. Algo importante, Ignacio, que fuera lleva, porque si nosotros lo pensamos bien, esta es la manera como hoy nosotros vamos a ir ayudando en este camino de la redención de Jesús. Cada uno de nosotros con un rol y con un papel esencial y fundamental para que nuestra sociedad, para que nuestros hijos, para que nosotros podamos ayudar a que este mundo mejore. ¿Qué dice la redención? Nosotros que vamos a poner ese granito de arena, cada uno, mishina moyepe, pero ñamoiana. Diga tu moaila nunca la ñandé. Ahí la mesía, ñandé la yaya popada, ya y guapa hoy, ya me eta más que un granito. No, tranquilo. Vamos a dar ese granito de arena, lo que nos corresponde, lo que Dios nos pide a nosotros dentro de nuestras limitaciones, pero a ñandé les hará yupea hoy. Porque upea la ñandé yara opeo yurueta ñandé ina oporanduta ñandé. Reme eikora epe ame eva cuente, reme anguay ñandé la de comunidad. Hay otro elemento, queridos amigos, que nos invita en esta fiesta, solemnidad de la Sagrada Familia. La importancia de la humildad y la sencillez. La vida de la Sagrada Familia es un poderoso testimonio de humildad y sencillez. Jesús pudo haber nacido en un palacio o en una gran ciudad, pero sin embargo eligió el establo en Belén, hogar de pastores y animales. Y esta elección sugiere que la grandeza no reside en la posición material ni en el estatus social, sino en la capacidad de amar y servir, queridos amigos. Esto es esencial. Humildad y sencillez. Queridos amigos, otro elemento importante es que la familia es un lugar para transmitir los valores. Upe vengo ya es agüella, lleva peñan de seja, peñan de rumbo, hasañan de iñan de semenbu, será aniken de pocoy, aniken de vicacho.
En Baapo que será, en Baapo que ella poque en de reganá, de ahí, pero vive lleva tu dinerito. De la ella para que esta sociedad y que tus hijos vayan creciendo. Llegó a recobrar mi programa era pobre. A veces en tus estacos, ahora como 80, 90 años, como un che y cuaya lleva, cómo ellos fueron surgiendo. Andas ahí como muchos queridos amigos, y mondaru, vila, con y plata o lo que sea. No, queridos amigos, con los valores y los principios de una lucha continua. Y tal vez ellos no se volvieron multimillonarios, pero poco a poco le dieron a sus hijos lo esencial y lo fundamental para ganar la vida honestamente. Y después los nietos, la misma cosa. Y así vamos surgiendo todos, queridos amigos. Pero porque la uno vete a la de monda página, entonces, además de ser esa persona se hace multimillonaria en una manera deshonesta, o momboria jupa o mi otro. ¿Entienden, queridos amigos? Así que vamos a pedir hoy, vamos a procurar que nuestra comunidad, que nuestra familia viva de acuerdo a estos criterios y valores que hoy nos enseña la Iglesia a través de esta gran solemnidad de la Sagrada Familia. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Dominical y viva, viva la familia. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.